Imagina ser mordido con una fuerza capaz de aplastar huesos en segundos. Ahora imagina que esa fuerza no proviene de una máquina, sino de la propia naturaleza. En el mundo salvaje, algunas mordidas superan cualquier arma creada por el ser humano. Hoy, vas a conocer las mordidas más poderosas del planeta, medidas en PSI, y entender qué significan para el cuerpo humano. Ahora, entremos en el mundo de las mordidas más poderosas de la naturaleza. Nuestro puesto número 20 vive en las sabanas africanas y es frecuentemente subestimado debido a su apariencia esbelta. La hiena manchada pesa en promedio entre 40 y 80 kilos, pero su mandíbula fue moldeada para un propósito muy específico: romper huesos. Su mordida supera los 1100 PSI, lo que le permite triturar carcasas completas hasta alcanzar la médula ósea, algo que pocos animales consiguen hacer. Para efectos de comparación, esta presión concentrada sería similar a colocar un hueso humano bajo una prensa hidráulica doméstica aplicada directamente sobre un único punto. Nuestro puesto número 19 se encuentra distribuido por vastas regiones del hemisferio norte. El lobo gris es un depredador que depende de la cooperación del grupo para derribar presas mucho más grandes que él. Un adulto puede pesar hasta 80 kilos y su mordida alcanza aproximadamente los 1000 PSI. En términos humanos, sería como tener una extremidad atrapada en un tornillo industrial, con presión continua y progresiva, sin posibilidad de escape. El leopardo, que ocupa la posición número 18, habita bosques y sabanas de África y Asia. Ágil, silencioso y extremadamente eficiente. Aún pesando menos que otros grandes felinos, su mordida alcanza cerca de 1300 PSI. Esta fuerza le permite no solo matar a la presa, sino también cargarla hasta lo alto de los árboles, lejos de los competidores. El oso negro ocupa la posición número 17, común en América del Norte. Puede superar los 300 kilos cuando es adulto. Su mordida ronda los 1000 PSI, siendo utilizada tanto para aplastar huesos como para triturar vegetación dura. Aunque no es el más agresivo entre los osos, su mandíbula tiene fuerza suficiente para causar daños irreversibles en segundos. Símbolo máximo de la Amazonía salvaje, el jaguar ocupa la posición número 16 con una de las mordidas más impresionantes de la naturaleza. Un adulto puede pesar hasta 120 kilos, pero su mordida alcanza cerca de 1500 PSI, la más poderosa entre todos los felinos en proporción al cuerpo. A diferencia de otros depredadores, el jaguar no asfixia a la presa, perfora directamente el cráneo, atravesando huesos densos. Nuestro puesto número 15 vive en las densas selvas de África y sorprende no solo por su tamaño, sino por la fuerza concentrada en la mandíbula. Un gorila adulto puede superar los 200 kilos y su mordida se estima entre 1300 y 1500 PSI. Aunque es herbívoro, esta fuerza es esencial para triturar fibras vegetales extremadamente duras y para disputas territoriales. El felino más grande del planeta ocupa el puesto número 14. Habitante de los bosques asiáticos, el tigre puede superar los 300 kilos cuando es adulto. Su mordida, que varía entre 150 y 100 PSI, no es la más alta de la lista, pero es extremadamente eficiente. El tigre utiliza esta fuerza para romper la nuca de la presa, desconectando la médula espinal en segundos. Para un ser humano, esta presión sería suficiente para causar la muerte inmediata, sin posibilidad de reacción. Nuestro puesto número 13 está presente en América del Norte. El oso pardo
es uno de los mayores carnívoros terrestres vivos. Un adulto puede alcanzar los 600 kilos y su mordida ronda los 1200 psi. Esta fuerza permite romper huesos gruesos y triturar alimentos extremadamente resistentes. El puesto número 12 es una variación aún más masiva del oso pardo. El oso de Kodiak vive en islas de Alaska y puede superar los 700 kilos. Su mordida presenta valores de PSI similares a los de otros grandes osos, pero la diferencia está en la fuerza absoluta generada por la masa corporal. El impacto no proviene solo de la mandíbula, sino del conjunto completo del cuerpo actuando al mismo tiempo. Aunque es conocido como el rey de la sabana, el león aparece solo en la posición número 11. Viviendo en grupos organizados en las sabanas africanas, un león adulto puede pesar hasta 250 kilos. Su mordida ronda entre 650 y 700 psi, menor que la de muchos animales de esta lista. Aún así, combinada con garras, peso y estrategia colectiva, esta fuerza es suficiente para derribar grandes herbívoros. Habitante de las regiones heladas del Ártico, el oso polar ocupa la 10ª posición. Es el mayor carnívoro terrestre vivo. Un adulto puede superar los 700 kilos y su mordida ronda los 1200 psi. Esta fuerza es esencial para atravesar capas gruesas de grasa, piel y huesos de las focas, su principal presa. En la 9ª posición, a pesar de su apariencia tranquila, el hipopótamo es uno de los animales más peligrosos de África. Viviendo en ríos y lagos, puede superar los 1000 kilos cuando es adulto. Su mordida alcanza cerca de 1800 psi, combinada con enormes colmillos y una apertura de boca impresionante. En términos humanos, el impacto de esta mordida se asemeja al choque de un vehículo a alta velocidad. En el 8º lugar, conocido como el basurero de los océanos, el tiburón tigre habita aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Su mordida se estima en cerca de 4000 psi, combinada con dientes anchos y dentados. Esta combinación permite cortar carne, huesos e incluso caparazones duros con facilidad. En la 7ª posición, en la cima de la cadena alimentaria marina, el tiburón blanco es un depredador perfectamente adaptado para ataques rápidos y precisos. Su mordida también alcanza valores cercanos a los 4000 psi. Pero la diferencia está en el tamaño y en la disposición de los dientes. Funcionan como cuchillas capaces de arrancar grandes fragmentos de la presa en un solo movimiento. El 6º lugar pertenece al tiburón B, también conocido como tiburón cabeza chata, uno de los depredadores más agresivos de los océanos. Encontrado en aguas costeras, estuarios e incluso ríos, este tiburón puede superar los 300 kilos cuando es adulto. Su mordida se estima en cerca de 13 a 1500 psi, considerada una de las más fuertes entre los tiburones en proporción al cuerpo. Nuestro 5º lugar vive en regiones costeras, ríos y manglares de las Américas. El cocodrilo americano puede superar los 400 kilos y su mordida alcanza valores cercanos a los 4000 psi. Esta fuerza se aplica con un cierre extremadamente rápido de la mandíbula, diseñado para capturar e inmovilizar a la presa de forma instantánea. En el 4º lugar, dominante de los ríos de la Amazonía, el caimán negro puede alcanzar los 600 kilos cuando es adulto. Su mordida se estima en cerca de 75.500 psi, colocando a este depredador entre los más poderosos del planeta. La fuerza no proviene solo de la mandíbula, sino de la combinación entre músculos, estructura craneal y estrategia de ataque. En el 3er lugar, encontrado en los grandes ríos de África,
El cocodrilo del Nilo es responsable de uno de los ataques más letales a humanos en el continente. Un adulto puede superar los 1000 kilos y su mordida alcanza aproximadamente los 5000 psi. Esta fuerza es suficiente para aplastar huesos humanos de forma instantánea. El segundo lugar pertenece al mayor reptil vivo del planeta. El cocodrilo de agua salada habita regiones del sudeste asiático y de Oceanía, pudiendo superar los 100 kilos. Su mordida alcanza cerca de 700 psi, la mayor ya medida directamente en un animal vivo. Esta fuerza es capaz de aplastar huesos gruesos, acero fino y estructuras extremadamente resistentes. En la cima absoluta de la lista se encuentra un depredador que ya no camina entre nosotros. El megalodón, un tiburón prehistórico extinto, dominó los océanos durante millones de años. Estimaciones científicas indican que su mordida podría alcanzar valores cercanos a los 40.000 psi. Esta fuerza era suficiente para partir grandes ballenas en dos. Este documental forma parte de un proyecto independiente. Si este contenido tuvo sentido para ti, puedes suscribirte directamente desde tu televisión. Solo presiona el botón de suscripción que aparece en la pantalla o en el control remoto. Comenta desde dónde estás viendo este video, deja tu like y gracias por acompañarnos.